Devocional número 23. Evangelio según San Lucas, capítulo 2. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió a Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores de la misma región que velaban y guardaban las vigilias en la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tus palabras, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaban también ahí Ana, profetisa, hija de Fanuel, y de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios
y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a las costumbres de las fiestas. Al regresar ellos, acababa la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supieran José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaron entre los parientes y los conocidos, pero no le hallaron. Volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y, des- y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y gracia para con Dios y los hombres. Este es el capítulo 2 del Evangelio de Lucas. Lucas nos sigue narrando y nos sigue contando cómo es que acontecieron las cosas de acuerdo a su investigación y de acuerdo a lo que a él recaudó de información. Sigue contándonos el acontecimiento cronológico de los sucesos. Ahora nos cuenta acerca del nacimiento de Jesús. Ya nos había contado antes acerca del nacimiento de Juan el Bautista, pero ahora nos cuenta el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y es interesante ver que Lucas menciona algunas cosas importantes acerca de esto. Es interesante verlo porque Lucas sabe que eh, la descripción de muchos detalles podría ser muy complejo o muy largo. Recordemos que en aquel tiempo la escritura era a mano, y para escribir este documento pues necesitaba no solamente de la ayuda de algún escribano, de alguna persona que pudiera ayudarle a escribir, o él mismo tuviera que escribir todo acerca del Evangelio para poderlo dejar plasmado. Así es que no iba a ser una labor fácil, así es que busca ser concreto, preciso, pero estableciendo detalles que son sobresalientes de notar para poder observar la narrativa que nos hace el evangelista Lucas. Y primero nos dice acerca del tiempo cuando sucedió el, esto del empadronamiento, quién era el emperador, quién estaba como gobernador en Siria, son datos interesantes porque en los libros de historia o en los libros de historia del mundo, de las culturas del Medio Oriente, están descritos estos gobernadores. Quizás no los has leído ni has oído de ellos nunca, pero el que los mencione Lucas es para darnos un punto de referencia del tiempo, de la época, del momento en que esto está sucediendo. Y es importante porque a partir de este año en que Lucas nos está contando del nacimiento de Jesús, a partir del nacimiento de Jesús, el calendario cambia su conteo. Hoy estamos contando el tiempo de la humanidad en tiempos antes de Cristo y tiempos después de Cristo. El punto de quiebre para este cambio y esta transformación de los años y el conteo de los años es precisamente el nacimiento de Jesús, algo que Lucas nos describe que va a acontecer, pero nos dice en el tiempo que esto sucedió, para que nos demos una idea que históricamente hay el registro de esto. Después, y nos menciona también cómo es que sucedió, que llega a Belén, allí es donde nace Jesús, y es interesante porque proféticamente el Salvador, el Mesías, el Cristo, que Dios enviaría para la redención del mundo, tendría que nacer en Belén. Veamos que
en el libro y en el Evangelio de Lucas e históricamente en los otros evangelios nos describe a Jesús como Jesús de Nazaret. A Jesús lo conocen como a Jesús de Nazaret, pero fue porque creció en Nazaret. De ahí vivía sus padres y ahí creció y ahí se desarrolló hasta la edad en que empezó su ministerio. Pero en esta parte es importante y en los otros evangelios nos cuenta que Jesús nació en Belén, porque así estaba anunciado, porque así estaba profetizado muchísimos años antes de que aconteciera y tenía que cumplirse. Ahora, José y María no estaban buscando ir a Belén por obligación, porque ellos sintieran o se vieran obligados a estar en Belén porque ya estaba por nacer Jesús y entonces los acontecimientos tendrían que ser conforme estaba escrito. Ellos no estaban planeando esto, pero Dios sí lo estaba planeando. Y lo que sucede que este emperador quiere hacer un empadronamiento provoca que José vaya a Belén porque era de la casa de David y ahí entonces nace Jesús y se cumple una parte de la profecía acerca de que el Salvador nacería en Belén. Y esto es interesante porque podemos ver que aunque las cosas pasan y las cosas cambian y acontecen circunstancias o pasan situaciones en nuestras vidas, debemos de considerar que Dios está en control de todo eso y que parte de lo que nos pasa y parte de lo que nos acontece dentro de los planes y la voluntad de Dios es precisamente para que tenga cumplimiento el diseño perfecto de Dios sobre nuestras vidas. Es decir, que no tendríamos ni por qué desesperarnos, ni por qué angustiarnos por muchos de los acontecimientos o muchos de los sucesos de lo que pasa en nuestras vidas. Después viene el anuncio hacia los pastores. Esto también es interesante porque la narrativa de Lucas nos hace saber que al investigar él respecto a este suceso, se encuentra con un grupo de pastores anteriormente los pastores, esto es necesario mencionarlo, porque anteriormente los pastores no salían a pastorear de manera individual, o sea, no salía uno y se apartaba de todos los demás y pastoreaba, no, procuraban ir en grupos considerables para que no solamente sus ovejas se cuidaran entre ellas y no fueran sorprendidas por las bestias del campo que se las quisieran devorar, sino también para evitar ladrones, porque ellos al ser muchos podrían defender el ganado de lo que llevaban. Así es que esto no es casualidad de que estén pastoreando. Otra cosa importante de este momento es que en invierno no se pastorea, las ovejas no se sacan a pastar, el invierno es muy frío y probablemente los pastos donde las ovejas podrían estar pastando, probablemente estén secos, entonces no sería un buen alimento para las ovejas. Esto lo menciono porque solamente para que estés enterado o enterada de que nuestro Señor Jesús no nació en invierno. Ahora, ese no es el tema de este devocional, pero solamente lo menciono porque los pastores estaban pastoreando sus ovejas y no era invierno, por lo tanto no era en diciembre. Nosotros lo celebramos y lo mencionamos y celebramos la Navidad en diciembre, pues es una manera de tener presente todos juntos y tener todos juntos la oportunidad de reunirnos, de estar en familia, de hacer mención de la venida de nuestro Señor Jesús, de su nacimiento y celebrarlo con júbilo, pero es importante tener presente que nosotros no solamente celebramos en invierno, nosotros celebramos todo el año el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Después, hay una manifestación gloriosa de ángeles donde los ángeles cantan y dicen gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Este es un anuncio, un cántico de anuncio del plan y el propósito de Dios en el nacimiento del Mesías, en el nacimiento de Jesús, que es la reconciliación de Dios con los hombres y de esa paz anhelada de la humanidad de reconciliarse con Dios, pero ahora había una forma de hacerlo y esa forma era a través del Mesías, del Cristo, de Jesús, quien nace en Belén. Y da las características, cómo lo tienen que encontrar. Estos detalles que dan son la señal para que los pastores, porque niños nacen todo el tiempo y niños nacen a cualquier hora y en cualquier lugar. Entonces decirles una aparición a estos pastores, ha nacido un niño, pues no era una novedad, no era algo que pudieran ellos distinguir específicamente. Así es que los ángeles dan detalles, los van a encontrar en un pesebre, envuelto en pañales, ahí está ese bebé. Y cuando ellos llegan y ven lo que sucedió, se maravillan. Y no solamente ellos, se maravillan todos los que están a su alrededor al saber que estos ángeles
vez habían compartido las buenas nuevas para el anuncio de que ellos fueran a conocer y ver al Mesías nacido que había traído o que había venido a dar salvación a Israel y a la humanidad entera. Ese es el mensaje que nosotros compartimos hoy, que es el nacimiento de Jesús, pero no solamente el nacimiento de Jesús, sino la vida eterna que nos otorga por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. Después viene uno de los momentos interesantes. Jesús crece, no se queda siendo un bebecito. Jesús crece, pasan los tiempos y conforme a la ley de Moisés, Jesús cubrió con la ley y con los principios establecidos para la nación de Israel, como el circuncidarse al octavo día, el ser presentado en el templo después del tiempo de la purificación para María y para José, venir al templo y presentarlo siendo aún pequeñito, después visitar el templo del Señor en todas las fiestas y estar ahí en todas las fiestas era necesario para que como hombres celosos, José como un hombre celoso y temeroso de Dios, y María una mujer temerosa de Dios y amante del Señor, que quería hacer la voluntad de Dios, pues llevaban a Jesús a él y al templo, y ellos también iban a presentar sus ofrendas al templo. Y Jesús iba aprendiendo y escuchando y buscando el mensaje de la palabra y creciendo en la palabra. Y cuando esa hambre que Jesús muestra desde pequeñito es el hambre que los padres le dejaron como ejemplo a Jesús. No es que Jesús nació con esa hambre. Recordemos que Jesús nace en carne y sangre. Y aunque el Espíritu de Dios está sobre Jesús y Él es el Mesías enviado, la cultura, el conocimiento, la enseñanza que Jesús recibió fue de sus padres, que eran temerosos de Dios y buscaban a Dios y procuraban celebrar las fiestas del Señor y cumplir con todos los mandamientos de Dios. Ese era el corazón de lo que había en María y había en José. Ese ejemplo hizo que Jesús desde pequeño y el Espíritu Santo que estaba en él y la comunión con el Padre que mantenía todo el tiempo, eso provocó que Jesús tuviera una razón más que le ayudara a buscar a Dios con todo su corazón, a través de su búsqueda, a través de su oración, a través de su acercamiento al templo, el escuchar, el preguntar. Y esto me hace pensar en el ejemplo que le damos a nuestros hijos. Nuestros hijos deberían tener un ejemplo de lo que hacemos para que ellos también lo practiquen. Ahora, ya en otro momento hablaré de la relación que tiene que haber entre los hijos y los padres para mantener ese ejemplo de búsqueda y de amor hacia Dios. Pero si en tu corazón está darle ejemplo a tus hijos y a tus hijas acerca de tu relación con Dios, hazlo sin miedo, porque seguramente les edificarás y les bendecirás. La mayoría de las veces procuramos reservarnos, que nadie se entere, que no sepan lo que hacemos en nuestra relación con Dios, porque no queremos ni ser juzgados, porque no queremos ser señalados, porque no todos en familia simpatizan o creen lo mismo que nosotros, y entonces eso podría generarnos un dilema. Pero la invitación que te hago ahora es que con toda sinceridad tú decidas servir al Señor, seguirle y entregarle a Él, que seguramente los que te miren y los que vean ese esfuerzo por amar a Dios, seguramente tendrán el testimonio en sus corazones de que Dios es verdadero por medio del testimonio de lo que tú haces. Eso fue con lo que creció Jesús. Después, a los 12 años, sus padres lo llevan nuevamente al templo como cada año, pero en esta ocasión Jesús se queda 3 días en el templo. Y podemos ver que cuando le reprenden, Jesús sabe que hizo mal, debió de haberles avisado, debió de haberles dicho, responde pretendiendo ser una persona madura o responsable de sus actos, pero vemos que después se sometió a sus padres y se fue con ellos. Y Jesús le dice que tiene que estar en los negocios de su padre. Creo que lo que está diciendo Jesús, o la mejor forma de poderlo traducir, no es que estaba en los negocios, sino que estaba en los asuntos de su padre. Y los asuntos de su padre era la escritura, la palabra, la oración, estar en el templo. Y eso le ayudaba a Jesús a crecer y fortalecerse espiritualmente.
Podemos ocuparnos de los asuntos de Dios, podemos ocuparnos de buscar a Dios, de orar, de leer la Biblia, de congregarnos en el templo, pero definitivamente si no tenemos un corazón que está dispuesto a hacerlo, de nada serviría. Solamente seríamos algo que resuena, algo que retumba, algo que retiñe, pero nada más. No sería una convicción en el corazón, y eso es algo que necesitamos urgentemente, tener una convicción en el corazón. Y finalmente termina diciendo Lucas el testimonio que recibe Lucas en esta investigación de cómo ese pequeño que crecía y crecía en estatura y madurez y tamaño, también crecía en sabiduría, inteligencia y gracia para con Dios y con los hombres. Podemos ver a un Jesús que creció y maduró, un Jesús que avanzó y que año con año visitaba el templo y año con año asistía al templo en las fiestas que tenían que celebrarse. No, las reuniones en el templo no son como ahora, que las tenemos cada 8 días, pero en aquel entonces tenían fechas importantes en las que los hebreos tenían que reunirse en el templo, celebrar esas fiestas y darle toda la gloria al Señor. Así es que Jesús lo hacía, Jesús iba al templo y crecía delante de todos, delante de Dios, delante de los hombres, y la madurez que Jesús iba alcanzando le permitía dar un testimonio cada vez mayor y mejor delante de la gente. Tomando como referencia este crecimiento de Jesús, nosotros también crecemos de manera natural, nuestro cuerpo, la edad avanza y no deberíamos de tener miedo por avanzar en la edad. Nuestro cuerpo va en ese proceso, pero tampoco debería de frustrarnos que nuestro cuerpo no responde igual como respondía antes. Al contrario, tenemos que estar agradecidos porque hoy nuestro cuerpo ha cambiado, también ha madurado, pero también así como madura nuestro cuerpo, también debiera madurar nuestra alma y nuestro espíritu, creciendo en sabiduría, en inteligencia y en gracia para con Dios y para con los hombres. Ese crecimiento el Señor no lo puede dar, pero nuestra pasión y nuestro amor por Dios, esa es una decisión que nosotros tomamos. Oremos pues. Padre, muchas gracias. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Te pido con todo mi corazón que me ayudes. Que me ayudes, Señor, a reconocer tu nacimiento y a entender que históricamente esto sucedió. No solamente porque se cambió la manera de medir el tiempo en la historia de la humanidad, sino porque existen las evidencias y los antecedentes históricos y los registros históricos de que tu nacimiento sucedió. Y así como le fue anunciado a los pastores tu llegada y tu nacimiento, y con las características específicas para que ellos te pudieran reconocer, así a nosotros también se nos ha anunciado el Evangelio de Jesús para que pudiéramos conocerlo y acercarnos también a Él. Pero no solamente eso, sino abrirles nuestro corazón a Jesús para que Él entre a nuestro corazón. Ese Jesús que está descrito en la palabra de Dios, ese Jesús que está anunciado muchísimos años antes de que naciera y que finalmente cuando nació para darnos salvación y vida eterna. Padre, danos esa fortaleza y esa convicción para conocerlo, para acercarnos a Él con congruencia, con entendimiento, sabiendo que lo necesitamos. Y también, Señor, ayúdanos a crecer. Ayúdanos a madurar, a aprender espiritualmente, a tener entendimiento, inteligencia, sabiduría acerca de tu palabra, para cada día ser mejores, más entendidos y fortalecidos en el poder de tu Espíritu Santo. Gracias, bendito Dios, porque sé y creo con todo mi ser que tú estás conmigo y que no me dejarás ni que me desampararás. Tu Espíritu está sobre mí, de la misma manera que actuabas en Jesús y que obrabas en Él. Así te pido, Espíritu Santo, que obres en mí y que me des la fuerza, la sabiduría, el entendimiento, la gracia para ser mejor cada día. Gracias, bendito Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. Bendíceme, ayúdame en el nombre de Jesús. Amén.